tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en su espacio Educarte del periódico Cambio de Michoacán, como cada semana para hablar de temas de educación y cultura. Y este día es muy grato para mí recibir a la doctora Eva María Garrido Izaguirre aquí en el periódico. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Cintia, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir este espacio con su público y, bueno, de poder dar a conocer nuestra oferta educativa. Información muy importante. Quiero presentar a la doctora antes que nada para que nuestro público pues sepa con quién estamos platicando. Ella es doctora en antropología por antropología americana por la Universidad Complutense de Madrid. Pero bueno, más allá de todos sus estudios que finalmente le dan soporte a esa trayectoria, su experiencia ya por más de 20 años trabajando aquí en México, específicamente en Michoacán, así es, doctora, es correcto, sí. Conociendo lo que es nuestra cultura, tradiciones y pues de manera muy importante trabajando en la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, en donde ella es coordinadora de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, que es precisamente el tema que hoy nos ocupa, doctora. Platíquenos específicamente a qué se refiere esta licenciatura o una licenciatura que imparte la Universidad Indígena, como la conocemos ya en términos mucho más concretos y específicos, decía el nombre, tenemos un nombre largo, pero bueno, una universidad que ha estado dando pues resultados muy interesantes tanto para Michoacán como para México y pues por supuesto para los jóvenes que ya han tenido la oportunidad de acceder a ella. ¿En qué consiste esta licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural? Como su nombre lo indica, su objetivo principal es la atención del patrimonio cultural y artístico. Y al estar dentro de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, está especialmente orientada a la atención de esas manifestaciones patrimoniales en el ámbito de los pueblos originarios de Michoacán y de México. Es decir, tiene un carácter o está orientada a una atención estatal, pero los estudiantes adquieren herramientas suficientes como para atender estas problemáticas a nivel nacional. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos, y por eso se fundó esta licenciatura, a partir de un diagnóstico de necesidades, coadyuvar en la formación de profesionistas, expertos, capaces de colaborar con otros profesionistas. ¿Quiénes son esos otros profesionistas? Son los músicos tradicionales, los artesanos y las artesanas del Estado, las cocineras tradicionales, los danzantes, es decir, con esa población amplia del Estado de Michoacán y de México, que son los creadores y recreadores del patrimonio cultural y artístico de los pueblos originarios, de zonas rurales y demás. Porque al hablar de arte y patrimonio cultural, bueno, estamos hablando de un conjunto inmenso de elementos que pues muchos a lo mejor incluso se habían ido perdiendo, ¿no? Estamos también en un proceso de rescate, podríamos decirlo, a través de estos programas de estudio. Es uno de los objetivos, no es el único, pero es uno de los objetivos. Dentro de la formación, los estudiantes adquieren herramientas para lo que es la investigación, el diagnóstico, la generación de inventarios patrimoniales, y dentro de ese proceso ya se han detectado que existen manifestaciones patrimoniales, lo que se llama en riesgo de desaparición. Ligado a esto, aprovecho para platicar que tenemos un proyecto que está a punto ya de materializarse, que es la generación de un reservorio universitario de manifestaciones patrimoniales y de oficios artesanales en riesgo de desaparición. ¿Por qué? Porque en un primer sondeo, por ejemplo, en la comunidad de Carapan, en la cañada de los 11 pueblos, en esa comunidad hay dos manifestaciones que solamente, o de las que solamente hay 1 o 3 artesanos que las realizan. Que lo están trabajando.
por ejemplo, la elaboración de capotes, queda un artesano nada más, es el último, y además de mucha edad. Generar el registro es el primer paso. Luego, generar las acciones y las gestiones necesarias para su fortalecimiento es el siguiente paso. Para transmitirle a las nuevas generaciones esta capacidad, ¿no?, de realizarlo. Así es. Y como te decía, esa es una de las vías. La investigación, uno, para generar conocimiento, porque hay saberes que han sido negados dentro del ámbito científico. Esta negación de saberes está ligada a coyunturas nacionales de exclusión de los pueblos indígenas por siglos, ¿no? Sí. Entonces, la generación de conocimiento es un objetivo de la investigación, y la otra es conocer para luego atender. La segunda parte no la segunda parte, sino otra vía de la formación de los estudiantes es la gestión patrimonial. Y dentro de la gestión, con dos líneas fundamentales, una que tiene que ver con la resolución de problemáticas en y con las propias comunidades o los grupos de músicos, de artesanos y demás, y otra que tiene que ver con la capacitación. La capacitación, por ejemplo, en diseño artesanal, capacitación musical, en lectura musical, en fin, esa es otra de las líneas. Y una tercera que tiene que ver con la creación, por ejemplo, creación de nuevos diseños, creación musical. Sí, pues enfocado a la evolución de todo esto. Efectivamente, porque el patrimonio es cambiante, la tradición no para, exactamente. Cambia, ¿no? Así es. Me llama mucho la atención este proyecto del que habla usted del reservorio, no sé qué tan avanzado esté. ¿Esto en dónde se instalaría? ¿Qué forma tendría? O platícanos un poquito más. Claro que sí. Un reservorio es un espacio en el que se guarda y se conserva. Estaríamos hablando de que físicamente tendrá una estructura similar a un acervo museográfico. Como un museo, podríamos pensarlo. La parte que no se ve de los museos. Sí. También va a haber registros en línea, en cuestiones auditivas, en paisajes sonoros, en procesos artesanales y demás, y piezas. Las piezas van a estar ahí, en aquellas manifestaciones que impliquen materialidad. Va a estar en la universidad, en el campus de Pichátaro, ya ves que tenemos distintos campus. Este va a estar en el campus de Pichátaro, y se estará materializando. Termina una primera parte del proyecto en febrero del 2018. Pues ya estamos en puertas. Sí. El primer producto que vamos a tener es ahora el 14 de septiembre. Vamos a inaugurar en el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México una exposición organizada por un colectivo de estudiantes de arte y patrimonio cultural que han hecho una labor intensa de identificación de estas manifestaciones patrimoniales en riesgo, también de distintas iniciativas comunitarias o de otras organizaciones de puesta en valor, de recuperación y demás. Y esta exposición va a ser el primer producto de este proyecto, que luego continuará y ya no se centrará solo en lo artesanal, sino en manifestaciones patrimoniales en general. Así es, ya como algo que se quede como un legado de la propia universidad, se podría decir. Sí, y de los pueblos originarios, es decir, que ellos, las personas que identifiquen que hay una manifestación patrimonial en riesgo, puedan comunicarse con nosotros y decir, queremos que colaboremos para preservar y para revitalizar, que es lo más importante, pero el primer punto sí es el registro, ¿no? Así es, y entiendo que en estos procesos pues ya están teniendo una participación importante, sin duda, estudiantes y egresados de esta licenciatura, como que lo deduzco. Sin embargo, sí me gustaría que nos platicara un poquito más ¿dónde están los egresados? Ya hay varias generaciones de esta licenciatura en arte y patrimonio cultural. ¿Dónde están? ¿Dónde se pueden desarrollar, claro, para que quienes puedan estar interesados pues sepan qué panorama se les presenta, ¿no?, con esta licenciatura? Es algo muy grato para nosotros darnos cuenta
de que hay egresados que están teniendo mucho éxito, no es una palabra que me agrade especialmente, pero se sienten se están desarrollando a gusto en su profesión. Algo importante es que nosotros tenemos 2 terminales, una terminal en música michoacana y otra terminal en diseño artesanal. La terminal en música michoacana se centra en la atención sobre todo desde la investigación, desde la capacitación, la parte pedagógica y desde la promoción en la música tradicional de Michoacán. Y la otra terminal es en diseño artesanal. Y el objetivo de esta terminal es tener expertos que desde una formación transdisciplinar eviten estas prácticas de usurpación que estamos viendo todo el tiempo en las redes sociales del patrimonio artesanal de los pueblos indígenas del país. Desde estas 2 terminales hay casos muy interesantes. Por ejemplo, en lo que se refiere a la música michoacana, hay un egresado que tiene un laboratorio que se llama Espiral, que es un laboratorio sonoro en la ribera del lago de Pátzcuaro, en la comunidad de Rongarícuaro, es decir, una microempresa. Tenemos desde lo que se refiere al diseño artesanal, una egresada que ha puesto también una licenciada, ambos son licenciados en Arte y Patrimonio, que tiene su empresa Nandi de diseño de joyería artesanal, y ella sí está teniendo un éxito impresionante, combinando los saberes tradicionales del laqueado de Pátzcuaro con nuevos diseños. Tenemos egresados que se han insertado en sus propias comunidades en lo que se refiere al ámbito de la cultura en general, no necesariamente a lo que es el diseño o la música tradicional, y otros que se han convertido en gestores culturales, que desde los que están haciendo publicaciones, proyectos de investigación, de promoción cultural, sumamente gratos de conocer, ¿no? Por ejemplo, desde la museografía, que es una de las materias que tienen, desde la museografía han generado proyectos museográficos que se han integrado a museos comunitarios, en fin, es... Sí, hay mucho campo de acción para quienes se interesen por esta licenciatura. No sé si existe tanto campo de acción, no quiero ser tan optimista, sin embargo, sí los estudiantes adquieren las herramientas suficientes como para generar sus propios campos de desarrollo. Sí, aquí tal vez yo lo digo en el entendido de que pues nuestro patrimonio desde luego, cultural, artístico es verdaderamente inmenso, y como usted dice, no solamente el de Michoacán, sino como país, ¿no? Efectivamente. Y el papel que tiene la Universidad Indígena de Michoacán, pues creo que tiene un impacto nacional y creo que lo va a seguir teniendo. El tiempo se nos termina, doctora. Lamentablemente me gustaría rápidamente que nos comentara. Me decía que también hay alumnos que han obtenido becas para irse a realizar investigación, ¿verdad? Sí. Para realizar cursos, recientemente un estudiante ha estado en Canadá, otra estudiante ha estado en la Universidad de Stanford, becada, y hay un elemento fundamental dentro de quienes estamos en la licenciatura, tanto estudiantes como profesores, y es pasión y capacidad de gestión. Eso es a lo que iba, un importante trabajo de vinculación que les permite el tener este contacto con otras universidades y establecer acuerdos, ¿verdad?, para el impulso de con instituciones. Tenemos, por ejemplo, un a nivel internacional y nacional. Tenemos un convenio con FONART, con el Fondo Nacional para la Atención de las Artesanías, donde se han desarrollado ya 30 proyectos, una especie como de bolsa de trabajo, más de 30 proyectos en lo que se refiere a atención del sector artesanal, y varios de esos proyectos ya están fuera del estado de Michoacán, o sea, han sido
realizados no solo a nivel estatal. Pues qué interesante. Ya rápidamente, ¿cuándo hay opción para convocatoria? Estamos esperándolos. Perfecto. Estamos abiertos hasta finales del mes de agosto. Bueno, pues ahí está toda la información y si tienen dudas, pueden acceder a la página de la universidad, es www.uiim.edu.mx. El correo de la doctora Garrido, Eva María Garrido, es eva.garrido@uiim.edu.mx, en donde pueden consultar cualquier duda que tengan, ¿verdad? De requisitos, las diferentes opciones que tienen para integrarse y ser parte de esta universidad. O en el número telefónico con LADA 443-298-2170, que tiene 10 líneas. Doctora, el tiempo se nos termina. Ojalá podamos continuar platicando en otra ocasión de todos estos proyectos que viene manejando la Universidad Indígena, que son muy interesantes y de mucho beneficio para nuestra sociedad. Sería un placer. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y, como siempre, al público de Cambio de Michoacán. Muchas gracias y buen día. Gracias.